Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Jaime Córdoba Hernández, bendiciones para usted y su familia. Hoy quiero presentar el tema Desafíos de la educación cristiana en el mundo posmoderno como parte del plan de estudios para Escuela de Formación Cristiana, el principio de la sabiduría. Bienvenidos. Hace 20 siglos el apóstol Pablo escribió a los Efesios: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Él les dice, es necesario mirar, atender, concentrarse en lo que tenemos delante, pero aún es más necesario ser diligentes. La diligencia es lo contrario a la negligencia o a la necedad. No como necios, les dice, no como aquellos que conociendo la palabra no la obedecen, que aunque las cosas no estén bien en su vida y a su alrededor, no les importa, ellos no quieren hacer nada por cambiarlo, sino como sabios, entendidos, gente que escucha la verdad de Dios y es diligente en aplicarla a su vida y a las situaciones que le rodean, aprovechando bien el tiempo, es decir, ocupándose en su vida espiritual y la de los suyos. Los sabios aprovechan bien el tiempo porque los días son malos. Hace 2000 años Pablo ya experimentaba la presencia de una maldad agobiante, maldad que se ha multiplicado hasta nuestros días, enfriando el amor de muchos. Mateo 24:12. Por eso el imperativo de andar como sabios, aprovechando bien el tiempo. 500 años de la Reforma, donde protestamos volver a las Escrituras, a la predicación pura de la palabra, pero en todo este tiempo poco se sabe de proyectos consolidados que enseñen a la Iglesia a aprovechar el tiempo, con metas bien definidas y planes robustos para contrarrestar los efectos de esa maldad que va en aumento. Muy poco se ha logrado en cuanto a la labor educativa de la Iglesia para establecer las bases de un plan de educación cristiana integral. ¿Qué está sucediendo dentro y fuera de la Iglesia hoy en día? Padres sin tiempo para los hijos. Es una realidad. Muchas ocupaciones, mucho trabajo y poca disposición para invertir tiempo en enseñar a sus hijos. Llegan demasiado cansados de sus quehaceres, dejando muchos vacíos en sus hijos. Las escuelas están supliendo estos vacíos porque los padres les están otorgando las riendas y responsabilidades para educarlos. Las escuelas en muchos casos han suplantado en los padres casi completamente. Hoy se habla de escuelas de tiempo completo, de modo que el padre tiene que preocuparse de menos cosas en relación a las materias de estudio de sus hijos. La educación secular ha tomado las riendas para enseñar al niño integral. Hay también una crisis de credibilidad que va en aumento. No se cree o cuesta mucho creer en las instituciones, en los gobernantes, en la justicia social, inclusive en nuestros referentes de fe. Algunos ni siquiera identifican quiénes son sus referentes de fe. Los líderes de la Iglesia son menospreciados, cuestionados, y no creemos que Dios los ha puesto con un propósito. Alguien dijo una vez, cada país tiene a los gobernantes que merecen. ¿Y por qué no? Cada iglesia tiene a los líderes que merece. Nos quejamos, nos enojamos, nos desesperamos, pero muy poco oramos por ellos. Exhorto ante todo, dice Pablo a Timoteo, a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hay también un alejamiento del cuerpo de Cristo. Personas y familias enteras se están retirando de la Iglesia, seducidos por filosofías sutiles, conflictos internos y faltas de común acuerdo. Muchos hoy han creado su propia filosofía de vida y sistemas de creencias. Ya no hace eco en sus corazones el llamado del pastor de las ovejas, no reconocen su voz, sino que siguen voces extrañas. Muchos están perdiendo sus convicciones de por qué son cristianos. Hay una investigación realizada en Estados Unidos, la investigación Barna, que arrojó los siguientes datos. 1 de cada 9 alumnos pierde su fe cuando entra a la universidad y se convierten en ateos o agnósticos. 4 de cada 10 dejan de asistir a la iglesia, aunque todavía se consideran cristianos. 2 de cada 10 tienen con frecuencia ciertas dudas al relacionar su fe con la sociedad y el mundo. Y 3 de cada 10 jóvenes criados en la iglesia permanecen firmes en su fe durante la universidad. Esto no es muy diferente en nuestro país y en muchos otros países de América Latina donde la fe reformada
había crecido exponencialmente hasta finales del siglo pasado. Hoy muchos jóvenes principalmente han perdido la fe y han abandonado las iglesias, y todos estos males están conectados unos con otros, y la iglesia parece no encontrar por dónde empezar. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en cosas tan esenciales como son las directrices de educación cristiana para el hogar y la iglesia. Esto no habla de aprovechar bien el tiempo. Muchas instituciones seculares que llevan menos de 100 años han logrado un prestigio internacional con planes educativos bien elaborados, con calidad y profesionalismo, y por donde muchos nos formamos en algunas áreas del saber. Muchas de estas universidades incluso escriben sus propios libros. La Iglesia lleva 500 años con el libro de texto por excelencia, el libro más amado y el libro más odiado, el libro que más ha unido a la humanidad y el que más la ha dividido, el libro por el que muchos han hallado la vida y por el que muchos han encontrado la muerte, el libro más leído y el libro más aborrecido, el libro más destruido, pero el que más se ha impreso, el libro más preciado por los enfermos y más deseado por los sanos, un libro lleno de consejos, de un ayer olvidado, pero que está más al día que periódico de mañana que aún no ha llegado. ¿No cree que ya es tiempo de empezar a aprovechar bien el tiempo? La era que nos toca vivir, la era de la verdad revelada por Dios y dada a los hombres, ha pasado de moda. Se empezó con la esencia del hombre moderno de que la razón humana es autónoma. Esta idea de autonomía de la razón surge como una forma de liberar la mente humana de la autoridad de los antiguos. El progreso científico apoyaba la idea de que la razón humana podía encontrar su propio camino hacia la verdad, idea que fue creciendo hasta llegar a la conclusión de que la verdad es la que nosotros creamos. La verdad absoluta ha muerto para ellos. Friedrich Nietzsche expuso: las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado lo que son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ya consideradas monedas, sino como mero metal. Esto del libro On Truth and Light in an Extramoral Sense, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Relativismo conceptual. La verdad es cualquier cosa que podemos conseguir que los demás acepten. Si conseguimos que acepten nuestro lenguaje como los grandes poetas Moisés, Jesús, Platón, Freud, nuestra historia es tan verdadera como cualquier otra. Es lo que expone esta nueva mentalidad. Es la era del superhombre y el lenguaje. Creamos la verdad por medio del lenguaje. La idea de que fuimos creados por Dios a su imagen y nos ha dado dignidad dejó de creerse. En la era moderna empezó a creerse que el hombre es producto de su plantilla de ADN, de una evolución no planeada, donde existen las mutaciones casuales y donde sobreviven los mejores adaptados. Y hoy en día también se ha dejado esa forma de pensar y se ha reemplazado por la idea de que el hombre se construye a sí mismo dependiendo de la forma en la que se describa. No se sorprenda que hoy creamos más en la idea del superhombre, el autosuficiente. Olvidamos la declaración del salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? En la ética humanista, en la que podemos ser buenos sin Dios, donde lo que importa son nuestras propias definiciones de lo que es bueno o malo, en donde todos deben respetar tus conceptos y tus preferencias, y en donde si no aceptas las ideas de los otros, entonces eres un inadaptado, intolerante, un anticuado radical que no se adapta al mundo posmoderno. Dios es un mero objeto de contemplación y estudio, y podemos colocarlo, según ellos, en el lugar que definamos como correcto. Es también la era del consumismo mezclado con ambientalismo y culto a la naturaleza, tiempo en donde lo místico ha resurgido como religión, teniendo como diosa a la naturaleza misma, llamada hoy la madre naturaleza. La idea es que, así como consumimos y explotamos, debemos revolverle mucho a la naturaleza, la cual es un ente que piensa, decide y ejerce poder sobre las personas. Es la era del culto a la creación y no al creador. También es el tiempo en donde se le da culto a la imagen personal. El hombre de hoy se inclina a favor del pluralismo, de la diversidad, de la satisfacción inmediata, y convierte a su cuerpo, y no su intelecto, como herramienta para lograr esas metas.
Es la era en la que se traspasan los linderos antiguos con facilidad y se aceptan cualquier tipo de formación espiritual. Todo lo mencionado son algunas de las muchas características del posmodernismo. Los 4 pilares de la educación de Jacques Delors plantea lo siguiente: la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación, y al mismo tiempo la brújula para poder navegar por él. Y más adelante en ese documento menciona lo siguiente: la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona, cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. Son muy buenas intenciones, pero la pregunta es, ¿puede lograr todo esto la educación, desarrollar la espiritualidad, dotar de capacidades al individuo para que pueda juzgar sobre lo bueno y lo malo, lo que le conviene a su alma? ¿Puede lograr todo esto la educación sin la presencia de Cristo? ¿Qué está haciendo la Iglesia ante todo esto? ¿Seguiremos definiendo la escuela dominical con llegar los domingos a ver qué enseñamos? ¿Tener una lista de temas de estudio bíblico para el año? ¿Utilizar cualquier contenido para cubrir la carencia de materiales de estudio? ¿Llegar el domingo con el tema claramente definido y una cita bíblica, pero sin objetivos de enseñanza planteados? En la mayoría de los casos, reducimos el concepto de escuela de formación o escuela dominical a la clase del domingo. Improvisamos clases, reciclamos materiales de años anteriores, enseñamos solo verdades generales, no medimos el aprovechamiento escolar, no hay entrenamiento continuo a maestros de escuela dominical o de escuela de formación, priorizamos el conocimiento, es decir, el primer nivel en la taxonomía de objetivos, y dejamos de lado otros niveles también importantes. Olvidamos enseñar con el ejemplo y cada vez son menos maestros y alumnos comprometidos. Hay 4 necesidades que no debemos dejar de lado. Necesidad de planear la educación. Necesidad de padres y maestros cristianos comprometidos. Necesidad de planear la clase. Y la más importante, necesidad de oración. Tuyo soy, Jesús, yo escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más